Bien, buenas noches. Estamos aquí en otra eh, grabación, la segunda clase que les debo. Entonces, vamos a compartir. Mm, Ok, entonces hoy día vamos a hablar sobre aceleración. Ya. Entonces, eh, primeramente, repasemos lo que habíamos aprendido en la última clase. Rápidamente, nosotros teníamos el llamado movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Habíamos dicho que este tipo de movimiento era el más sencillo que podemos tener en la cinemática y se puede representar, ¿cierto?, en un gráfico, posición-tiempo, que se construye de la siguiente forma. El tiempo acá, la variable independiente, supongamos que se mide en segundos, y la posición acá, ¿m? Suponiendo que se mide en metros, ¿sí? Sabemos que aquí la posición también puede ser negativa, no hay ningún problema, pero el tiempo no. ¿Bien? Entonces, habíamos aprendido que cuando un automóvil, por ejemplo, una partícula, se desplaza hacia la derecha, vale decir, se aleja del origen, ¿va? ¿Cierto? Eh, la gráfica se puede representar suponiendo que, por simplicidad, el automóvil parte en t igual a cero, está en el origen, vale decir, en x igual a cero. Entonces, su gráfica es una cosa así, ¿sí? Una línea recta, ¿no? Así lo que habíamos visto. Ahora, tú puedes decir, bueno, ¿qué pasa si el móvil, en la partícula, en t igual a cero no está en cero, sino que está en una posición llamada posición inicial, porque es en la posición en t igual a cero? Por ejemplo, supongamos que la partícula está en 3 metros cuando t igual a cero. Entonces, aquí en este caso, también va a ser una línea recta, pero esta línea recta va a comenzar en el punto 3 y va a seguir siendo, suponiendo que tiene la misma velocidad. Supongamos que el móvil ahora está en menos 5 metros, ¿ya? En t igual a cero, o sea, supongamos que está a 5 metros a la izquierda del cero. Entonces, aquí, supongamos que aquí está el menos 5, ¿cierto? Menos 5 metros. El móvil sería entonces una cosa así. Y en algún momento pasa por el origen, ¿sí? Porque como está a la izquierda del cero, se viene moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Y pasa por el origen, ¿de acuerdo? En este punto. Ya, una cosa importante, alumnos, es recordar que en todos estos casos el móvil se mueve hacia la derecha, ¿sí? Esto significa, según lo que vimos, que la pendiente de la recta, recordemos que nosotros habíamos encontrado que la velocidad media, ¿cierto?, era numéricamente igual a la pendiente, ¿sí? Y también habíamos visto que cuando la velocidad media es positiva, te da un número positivo, esto significa que el móvil se mueve hacia la derecha. ¿Mm? Si la velocidad media, por otra parte, te da negativa, entonces significa que el móvil se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, como la velocidad media es la pendiente, nosotros vemos que cuando la pendiente es positiva, movimiento hacia la derecha; cuando la pendiente es negativa, movimiento hacia la izquierda. ¿Por qué es útil pensar en la pendiente? Porque la pendiente tiene que ver con la inclinación, ¿ya? Por ejemplo, en estas tres gráficas, las pendientes son positivas, porque la gráfica está inclinada hacia la derecha, ¿sí? Es muy fácil de ver. Podrían tener distintos valores de pendiente, vale decir, distintas velocidades, ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo, la gráfica desde el menos 5 podría ser, por ejemplo, mucho más empinada, así. Quiere decir que tiene más pendiente, ¿no? La pendiente al final, como vimos en la clase anterior, tiene que ver con este ángulo, ¿sí? Tiene que ver con este ángulo, tiene que ver con este ángulo. Entonces, mientras más, este sería alfa uno, alfa 2 y alfa 3. Mientras más grande es ese ángulo, vale decir, mientras más empinada está la gráfica, decimos que tiene más pendiente y por lo tanto tiene más velocidad media. Bien, ya.
Pero hay otra cosa importante acá. ¿Qué pasaría si el auto, la partícula, se mueve hacia la izquierda? En estos tres casos, se movía hacia la derecha. Aquí con eh, velocidades distintas, velocidades medias distintas, pero siempre hacia la derecha. ¿Cómo sería la gráfica en la situación? Voy a borrar aquí. ¿Cómo sería una gráfica posición-tiempo cuando el móvil se mueve hacia la derecha? ¿Ya? Perdón, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Entonces, bueno, uno podría usar la intuición, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una gráfica aquí, posición-tiempo, ¿no? Posición-tiempo. Ujú. Ya, entonces, supongamos que la partícula está, no sé, a 10 metros del origen, ¿ya? Entonces, aquí está el origen. O sea, aquí tú puedes imaginar esto, eh, tú estando en una carretera recta, ¿cierto? Tú estás aquí como observador, ¿cierto? Tú puedes imaginar acá, con tu relojito, midiendo, ¿cierto? Y aquí tú estás en x igual a cero. Tú estás en el origen, ¿sí? Entonces, esta gráfica te muestra que el autito, cuando t igual a cero, está aquí. O sea, está a 10 metros positivo, vale decir, está a 10 metros de ti, hacia la derecha. ¿Sí? 10 metros. Aquí, metro. Ujú. Entonces, está aquí digamos, la partícula, o el auto, o lo que sea que estamos estudiando. Recordemos que para nosotros todo es partícula por ahora. Y esta partícula se mueve hacia ti con una velocidad constante, pero hacia la izquierda. ¿Sí? Se mueve hacia la izquierda. Entonces, si tú te fijas, a medida que se va acercando a ti, vale decir, a medida que el tiempo transcurre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, 7 segundos, etc. O sea, a medida que el tiempo transcurre, las distancias desde la partícula hacia ti se va acortando, ¿sí? En t igual a cero, ¿cierto? En t igual a cero, la partícula está en 10 metros, o sea, está aquí, ¿sí? O sea, en la vida real está acá, a 10 metros de ti. Cuando t igual a uno, la partícula se habrá acercado, por ejemplo, acá. Ya está a una menos distancia. Ahora estaría, ya no estaría a 10 metros, sino que estaría a esa distancia, más cortita. Cuando sigue pasando el tiempo, la partícula anda por aquí, ya estaría a una distancia menor. Y cuando sigue pasando el tiempo, la partícula a una distancia menor. Por lo tanto, esta gráfica tiene que ser tal que cuando el tiempo aumenta, las distancias, las posiciones se van acercando a cero. Pero aún es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto tiene que ser una línea recta. Entonces, esta gráfica es una cosa, lo voy a hacer un poco, una cosa más o menos así. ¿Sí? O sea, fíjate en esta gráfica, 10, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4. Aquí cayó justo en 4 segundos. Entonces, en un segundo, en 0 segundos, aquí en el origen, la posición es 10. En un segundo, la posición podría ser, no sé, supongamos que esto es, no sé, 9. Estoy inventando. En 2 segundos, la posición sería, no sé, 5. ¿Sí? En 3 segundos, ¿cierto? La posición sigue bajando. Te fijas, ahora podría ser, no sé, 3, voy a inventar. ¿Sí? Y en 4 es cero. O sea que en 4 segundos llegó a donde estás tú, la partícula. ¿Sí? Entonces, una cosa interesante, alumnos, aquí, y esto es lo que ustedes tienen que tener grabado en la cabeza, cuando el movimiento es hacia la izquierda, la de un MRU, por supuesto, es una línea recta, pero la pendiente de la recta, si usted se fija, está inclinada hacia la izquierda. ¿Ya? A diferencia del otro caso donde la recta estaba inclinada hacia la derecha, aquí están inclinadas hacia la izquierda. Entonces es muy fácil ver desde un gráfico a posición-tiempo, discriminar sin calcular nada, solamente observando la gráfica, si la partícula se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces yo te puedo dar la prueba a un gráfico, así como este, muy sencillo, y te puedo preguntar, diga si la partícula se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, y tú sin tener que calcular absolutamente nada, tú sabes al tiro, observando si la pendiente de la recta está inclinada hacia la derecha o está inclinada hacia la izquierda. Y se acabó. Ya, no sé. Este análisis gráfico que se llama
sirve precisamente para eso, para poder describir el movimiento lo más preciso posible sin tener que calcular. Ya, entonces borramos aquí ahora. Eso tenía que decir respecto al movimiento rectilíneo uniforme y ahora pasamos al tema de hoy día, que es la aceleración. Entonces, hay una cosa que recordar aquí que yo voy a usar ahora, como voy a estudiar aceleración, voy a escribir, ¿cierto? Una cosa que vimos en la clase anterior, pero la voy a dejar escrita porque la voy a usar, ¿ya? Y es la siguiente. La pendiente, ya, le puse le, la pendiente de una gráfica en un gráfico posición tiempo representa la velocidad media. Ya, por favor, no se olvide de eso porque esto lo vamos a usar ahora, ¿ya? Lo voy a recordar para quien se perdió, ¿ya? Para que no le quedó claro. Me estoy refiriendo a que si yo tengo un gráfico, posición tiempo, como este, ¿sí? Tiempo, con la flechita, posición, en metro y segundo. Si yo tengo una curva, bueno, a ver, debo aclarar el lenguaje. Cuando yo digo curva, me estoy refiriendo a curva en el sentido matemático, ¿ya? Los matemáticos a todas las gráficas le llaman curva, incluso si son rectas, ¿ya? O sea, para los matemáticos, esto es una curva, esto es una curva, esto es una curva, esto línea horizontal es una curva, o sea, estoy hablando en general. Entonces, cuando yo me refiero a curva en un gráfico posición-tiempo, o velocidad-tiempo, o aceleración-tiempo, me estoy refiriendo a la gráfica, ¿ya? A la gráfica matemática. No importa que esta termine siendo una recta, ¿ya? Se llama curva igualmente, ¿de acuerdo? O sea, eso lo aclaro, para que no se confundan. Entonces, la pendiente de la curva, ¿ya? Voy a hacerla con otro color. Supongamos que la gráfica nos dio, no sé, una cosa así, hacia la derecha. Muy bien. La pendiente de esta recta es la velocidad media, ¿sí? Eso lo vimos, ¿ya? Eh, ¿Por qué lo voy a usar? ¿Por qué quiero enfatizar? Porque cuando usted tiene una línea recta, la pendiente, que ya dijimos que es igual a la tangente de este ángulo, tiene que ver con ese angulito, ¿cierto? Es constante, ¿ya? Yo, por ejemplo, la pendiente de esta curva, como esta curva es una recta, ¿no? Entonces, yo sé que este ángulo, si yo imagino en cada punto de la recta un horizontal, siempre el ángulo va a ser alfa, va a ser el mismo, no va a cambiar punto a punto. Por lo tanto, yo concluyo que en una línea recta, sea que esté empinada así, o sea que esté así, o incluso que sea horizontal, la pendiente es una constante. En este caso, la pendiente va a ser un número positivo, no importa que no lo calcule, ¿ya? Solamente me basta con saber que es positivo. En este otro caso, por ejemplo, la pendiente es negativa y el ángulo sería este, ¿sí? Es negativa. En este caso que la gráfica, voy a hacerlo con otro color. Supongamos que la gráfica te dé una cosa así, una línea constante, digamos, paralela al eje tiempo. Eh, en este caso la pendiente es cero, porque no hay inclinación. Recuerden que la pendiente es una medida de cuán inclinada está la gráfica. Si la gráfica está un poquito inclinada, tiene una pendiente chica. Si está muy inclinada, tiene una pendiente grande, ¿sí? Entonces, si usted se fija, la gráfica amarilla está diciendo que no hay pendiente, pero dijimos que la pendiente es la velocidad media. Por lo tanto, si la pendiente es cero aquí, porque no tiene inclinación, si la pendiente es cero, bueno, esto significa, según nuestro razonamiento, que la velocidad media es cero. Y si la velocidad media es cero, entonces no hay movimiento. El cuerpo está quieto, está en reposo. ¿Tendrá sentido esto? Claro que lo tiene. Si yo, por ejemplo, digo en t igual a 1, ¿dónde está el cuerpo? O la partícula. Subo para acá y digo, está en esta posición. Llamémosle, supongamos que sean, por poner un número, 5 metros. ¿Ya? Entonces, en t igual a 2, ¿dónde está la partícula? En 5 metros. En t igual a 3, ¿dónde está la partícula? En 5 metros. En t igual a 4, ¿dónde está la partícula? En 5 metros. Ya me captaron. A medida que el tiempo está pasando, la partícula sigue en 5 metros, o sea que está en reposo. ¿Sí?
Entonces, ojo, el reposo también tiene una gráfica, ¿ya? El reposo también tiene una gráfica. Esta gráfica corresponde a un móvil que se mueve hacia la derecha, esta gráfica corresponde a un móvil que se mueve hacia la izquierda, y esta gráfica corresponde a un móvil quieto, en la posición 5, por ejemplo. ¿Mm? Ya. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto, alumnos? Porque estoy enfatizando lo obvio. Una línea recta tiene pendiente constante. Ya, con eso me voy a quedar, con esta sentencia, digamos. Pero ¿por qué me interesa que entiendan esto? Porque ahora cuando yo introduzca el concepto de aceleración, que como vamos a ver luego, quiere decir el cambio de la velocidad en el tiempo, ¿ya? Las gráficas que voy a obtener ya no van a ser rectas, ¿ya? O sea, en otras palabras, el precio a pagar porque una partícula cambie la velocidad, ya sea aumente la velocidad como un autito que va acelerando, ¿cierto? O también disminuye la velocidad, va frenando, ¿cierto? Voy a tener lo que se conoce como una aceleración. La vamos a definir más tarde, ¿ya? Cuando yo tengo esa situación, ya no van a ser MRU, por supuesto que no, no va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, va a ser un movimiento acelerado, ¿ya? Con velocidad variable. Y entonces las gráficas ya no van a ser rectas, sino que van a ser líneas curvas. Por ejemplo, un caso clásico de un autito que acelera, acelerando cada vez más rápido, partiendo del origen, sería una cosa más o menos así, como una parábola. ¿Ya? Esto es como una U, digamos, la mitad de una U. ¿Eh? La mitad de una U. ¿Sí? Es una parábola. Esto es una gráfica típica de un movimiento acelerado y muy sencilla, ¿ya? La cual vamos a usar en este clase, ¿ya? Pero tú puedes tener movimientos acelerados que sean mucho más complicados. Por ejemplo, podrías tener este, ¿no? O podrías tener, no sé, ese. O podrías tener uno que parte suavecito y de repente se pega una empinada grande, ¿ya? O uno que parte desde aquí y baja y luego sube, entonces puedes complicarte la vida como tú quieras, ¿ya? Lo único importante es recordar que si tú miras un gráfico posición-tiempo y ves algo que no es una línea recta, tú ya sabes que hay una aceleración, ¿ya? Otra cosa es cómo la vas a medir, ese es otro cuento, pero tú ya sabes identificar cuando se trata de un movimiento rectilíneo, ya sea a la derecha o a la izquierda, o reposo, o cuando se trata de una aceleración cuando hay curvas. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que yo quiero que usted visualice, ¿ya? Antes de ponerse a calcular cosas. Ya. Entonces, borramos aquí, ¿cierto? Y vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? O sea, siempre es bueno, pedagógico, ¿cierto? Explicar los conceptos nuevos mediante un ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí, un ejemplo sencillo, ¿ya? Que ustedes me van a entender sin problema. Vamos a imaginar que un móvil acelera, ¿sí? Entonces, yo, a modo de ejemplo, ¿cierto? Ya más adelante usted va a ver cómo es la forma matemática de la aceleración, pero yo necesito explicarte el concepto, ¿ya? Entonces, voy a adelantarme y voy a dar una forma matemática, una fórmula, que me da cuenta de una aceleración. Y después tú vas a entender por qué es así, ¿ya? Así que por ahora solamente tómelo como un ejemplo. Supongamos que la posición, recuerden que estamos en un movimiento unidimensional, X representa la posición que tiene la partícula, ¿cierto? Está dada por un número, llamémosle A, una constante, por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Si alguien no sabe qué significa este tonguito, significa es simplemente al cuadrado, ¿ya? O sea, como aquí yo no puedo escribir al cuadrado. A ver, bueno, escribámoslo así como debería ser, ¿ya? Si la posición del cuerpo es una letra A, ¿ya? Una constante que ya vamos a determinar por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación matemática, ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Más adelante usted lo va a ver, se va a dar cuenta solito. Esta ecuación matemática eh, representa un movimiento acelerado, ¿sí? Yo solamente voy a recurrir a él, no es que lo esté dando por pasado, todavía no llego a eso, solamente para ilustrar mi ejemplo, ¿de acuerdo? Solamente para eso, ¿ya?
acelerado, acelerado. Ya. Entonces, ¿cómo es que es acelerado? ¿Ya? O sea, ¿qué entendemos por aceleración? Antes de yo introducir la definición de aceleración, primero te voy a mostrar que en este tipo de movimiento las velocidades medias de intervalo a intervalo va cambiando, ¿ya? En el caso anterior, cuando yo tenía una gráfica de un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, para decir sin aceleración, nosotros encontramos, yo lo hice en la clase anterior, si tomábamos un intervalo, por ejemplo, en t igual a 1, t igual a 2, ¿ya? T igual a 3, yo hice el ejercicio, esto es un 3, por si acaso, t igual a 4, ¿cierto? Y aquí colocábamos sus correspondientes X, ¿cierto? Yo demostré que si yo tomaba un intervalo, por ejemplo, entre el 1 y el 2 y calculaba la velocidad media, te daba lo mismo que si tomara el 2 y el 3, o que si tomara el 3 o el 4, o si tomara el 1 y el 3, o el 2 y el 4, da lo mismo. Cada dos intervalos, cualesquiera, si yo calculo su velocidad media, me va a dar constante. ¿Ya? Lo mismo. Y eso se condice porque, de nuevo, la velocidad media es la pendiente de una recta y una recta es la pendiente constante. Así que todo tiene sentido. Pero ahora, esta grafiquita que está acá ya no es una recta, sino que va a ser una cosa como así, ¿ah? Como una U. Por lo tanto, eh, antes de irse a lo que realmente representa esto gráficamente, lo quiero mostrar numéricamente para que tú me entiendas. ¿Ya? Lo voy a hacer con números para que tú veas de qué estoy hablando. Entonces, vamos a hacer la gráfica de esta función, digamos, eh, con un valor de A que es muy simple. Vamos a darle un valor simplemente vamos a darle un valor a A por sencillo. ¿Ya? Para sencillo le vamos a decir que A vale 1. ¿No? Podría valer cualquier valor, pero ¿para qué me voy a complicar? Simplemente digo, bueno, A vale 1. Ojo las unidades aquí, ¿eh? Si tú aquí tienes metros, porque esto es una X, ¿no? La X mide posiciones y las posiciones se miden en metros, ¿no? Si a este lado usted tiene cosas que se miden en metros, a este lado, como esto es una igualdad, también debería haber aquí medirse en metros. Pero aquí usted tiene tiempo al cuadrado, o sea, segundo al cuadrado. Y acá tienes una A. Entonces, esta A debe ser tal que se multiplica por segundo al cuadrado, tiene que dar metro. O sea, esta A tiene que tener dimensiones de metros dividido por segundo al cuadrado. ¿Ya? En este caso le dimos el valor 1 por simplicidad, podría haber dado cualquier valor, ya le dimos el 1 por simplicidad. Entonces, con estas unidades te aseguras de que el A tenga estas unidades, te aseguras de que esta ecuación tenga sentido. Se dice que es dimensionalmente coherente o correcta la ecuación. Ya, entonces démonos ese valor. Entonces la ecuación simplemente nos queda así. X igual a t cuadrado. ¿Sí? Ya. Entonces, hagamos la gráfica de esta, de este movimiento, ¿no? En un gráfico XT, ¿cierto? O posición tiempo, como ya sabemos. Esto lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí. X, perdón, este es T, y el T se va a medir en segundos, y aquí el X. Vamos a preocuparnos de las posiciones positivas, simplemente por simplicidad, ¿no? Aquí es lo que se mide en metros, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Vamos a hacer puntitos. Cuando t vale cero, x vale cero. 0 al cuadrado es 0. Entonces, tenemos el punto cero cero ahí. ¿Sí? Ya. Cuando, cuando t vale un segundo, lo voy a hacer aquí, supongamos que está el uno, ¿cierto? 1 al cuadrado es uno, entonces x también vale 1. Entonces, aquí sería el uno uno, digamos, y tendríamos un puntito ahí, más o menos. ¿Ya? Si t vale 2, ¿ya? Vamos a suponer que aquí partiendo al 2, ¿cierto? Entonces, si t vale 2, 2 al cuadrado es 4, y por lo tanto x vale 4. Entonces, y aquí estaría 1, 2, 3, 4, estaría como por acá. Estoy haciendo al ojo. Esto para que se entienda, un ejemplo. Entonces, cuando t vale 2, el y vale, perdón, el x vale
4. ¿Sí? Cuando el t vale 3, ¿cierto? 3, usted ya se da cuenta, ¿cierto? 3 al cuadrado es 3 por 3 9, así que el x vale 9 cuando t vale 3. Entonces, 4, 5, 6, 7, 8 estará como por acá, ¿no? Entonces, por aquí estará la 3, estará como por acá, ¿ya? Vamos a hacer ahí 4, 5, 6, 7, 8, 9, está, ¡pum! Más o menos por ahí, ¿ya? Entonces, así tú puedes hacerlo. Tú puedes, por ejemplo, darte valores, no sé, 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, etcétera, y te vas a dar cuenta que al unir todo, la gráfica te va a quedar, voy a hacerlo así, eh, voy a hacerlo con un color ahí, llamativo, ¿cierto? La gráfica te va a quedar una linda parábola. ¿Mm? Una parábola es una cosa, bueno, ahí no me quedó muy católico, pero una cosa así. Es como una media U, digamos, ¿ya? O sea, es una parábola. ¿Sí? Ya. Entonces, eh, obviamente ya no es una línea recta y por lo tanto ya no es un movimiento rectilíneo uniforme, estamos claritos. Es rectilíneo, sí, es rectilíneo, porque esto sigue siendo unidimensional, pero ya no es uniforme, ¿sí? Va cambiando la velocidad. Y ahora mismo te voy a mostrar cómo cambia la velocidad media intervalo a intervalo. Entonces, tomemos el primer intervalo. Por ejemplo, tomemos el intervalo de 1 a 2, ¿ya? O sea, t, llamémosle t inicial, ¿cierto? T1, bueno, ya lo habíamos llamado t inicial. Si t inicial es un segundo, ¿sí? Su x, como ya hemos visto, también vale 1, ¿no? Un metro, ¿no? Un metro. Ya, ese sería el primer punto, digamos, 1, 1. Si t final, si t final, supongamos que t final sea 2, ¿ya? O sea, 2 segundos. Vamos a tomar el intervalo, vamos a tomar este intervalo del 1 al 2, digamos. Su x, ¿cierto? Su correspondiente x vale 4 metros, ¿no? Entonces, yo ya podría calcular la velocidad media en ese intervalo, solo en ese intervalo, ¿ya? Entonces, la velocidad media en ese intervalo me daría eh, x final menos x inicial, ¿cierto? O sea, me daría 4 metros menos 3 metros, ¿cierto? Ah, perdón, un metro, aquí me equivoqué. Es un metro, ¿sí? Metro. 4 metros menos un metro, ¿cierto? Dividido por tiempo final menos tiempo inicial, o sea, 2 segundos menos un segundo, que es el tiempo inicial que elegí, ¿cierto? Y esto me va a dar 3 metros partido por segundo, ¿sí? 3 metros partido por segundo. O sea, la velocidad media en el intervalo de un segundo a 2 segundos es 3 metros partido por segundo, la velocidad media, ¿ya? Pero ahora elijamos otro par de intervalos, por ejemplo, del 2 al 3, ¿ya? Entonces, bueno, el t inicial ahora, el t inicial sería 2 segundos, ¿ya? O sea que su x inicial, ¿cierto? Su x inicial, la x que le corresponde a 2 sería 4 metros, ¿sí? 4 metros. Y el t final, ¿cierto? T final, lo elegimos 3 segundos, ¿no? El otro intervalo, 3 segundos. Eso significa entonces que su x es 9, ¿sí? O sea que el x final, ¿cierto? Es 9 metros. Y volvamos a calcular la velocidad media en ese intervalo, en el intervalo, voy a hacerlo con otro color aquí, 2 a 3, ¿sí? Entonces, bueno, es muy fácil. La velocidad media simplemente es eh, x final menos x inicial, vale decir 9 metros menos 4 metros, eso son 5 metros, ¿cierto? 5 metros, dividido por t final menos t inicial, o sea, 3 segundos menos 2 segundos, ¿cierto? O sea, un segundo. O sea que en el segundo intervalo, la velocidad media ahora es 5 metros partido por segundo, distinta a la anterior. O sea que cambió, ¿sí?
La velocidad media ya no es constante, sino que va cambiando intervalo a intervalo. Y eso, ese hecho acusa de que el movimiento es acelerado. ¿Bien? Todavía no introduje el concepto de aceleración. Simplemente yo estoy mostrando que en una gráfica que no es una línea recta, en un gráfico posición-tiempo, la velocidad media va cambiando instante a instante. ¿Ya? Entonces, acá lo que la gente hace aquí, ¿cierto? Los físicos de la época, para resolver este problema, ellos decían, bueno, si yo tengo un movimiento acelerado, que la naturaleza de los movimientos no suelen ser MRU, ¿ya? Es muy raro que tengamos un MRU. Por ejemplo, sí, un avión que alcanza su altura máxima, que le llaman altura de crucero, y van a una velocidad prácticamente constante. Un avión comercial, por ejemplo, su velocidad de crucero son como unos 800 kilómetros por hora más menos, ¿cierto? Viajan a una velocidad casi constante y en línea recta. Entonces, podríamos decir que ese movimiento, ese vuelo, podría ser un MRU decente, sí, ¿ya? Pero es un movimiento artificial porque es un artefacto. Si tú estudias la naturaleza, por ejemplo, cómo se mueven las hormigas, se mueven con trayectorias curvas, ¿sí? Y acelerando, no siempre es constante. El vuelo de una mosca, por ejemplo, también es un movimiento errático, ¿sí? Entonces, no es para nada un MRU. ¿Eh? Cuando tú sueltas una piedra, claro, va a ser un movimiento vertical, o sea, en ese sentido rectilíneo, vertical en este caso, pero es acelerado. Así que no es MRU, ¿no? Es rectilíneo, pero no uniforme. Entonces, entonces el punto es el siguiente. A mí me gustaría, digamos, el objetivo es poder, ya que la velocidad media me está cambiando punto a punto, o sea, en este punto la velocidad media, en este punto va a tener un valor, en este punto va a tener otro valor, en este punto va a tener otro valor, y en este punto va a tener otro valor, y en este punto va a tener otro valor, ¿cierto? Si la velocidad media me cambia punto a punto, a mí me gustaría poder calcular la velocidad media en cada instante de tiempo. O sea, en otras palabras, a mí me gustaría poder encontrar una fórmula matemática, ¿cierto? Que me diga con exactitud cuál es la velocidad media aquí, en este punto, por ejemplo, en 1.1, en 1.5, en 1.905, etcétera. O sea, donde a mí se me dé la gana, del tiempo que yo quiera, me gustaría encontrar la velocidad en ese instante de tiempo, la velocidad media, en ese instante de tiempo, ¿ya? En ese instante de tiempo. Y esa velocidad media en un instante de tiempo particular se llama, lo voy a escribir aquí, se llama velocidad instantánea, ¿ya? Ese es el concepto al cual nos dirigimos, ¿no? Nosotros queremos encontrar una forma, y lo vamos a hacer, de calcular la llamada velocidad instantánea. Y vamos a descubrir que la velocidad instantánea se puede calcular, de hecho no es difícil de hacerlo. Eh, Hay que sí introducir un concepto matemático que se llama límite. Ustedes, bueno, lo van a conocer, o no sé si lo van a conocer este semestre o el otro, no importa, lo van a conocer igual en algún momento, ¿ya? Y vamos a descubrir que hay una forma muy sencilla de encontrar la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Que queramos. Y cuando hagamos eso, entonces vamos a dejar de hablar de la velocidad media, porque ya no la vamos a necesitar nunca más. Y vamos a hablar sencillamente de la velocidad instantánea, ¿sí? Y en los casos en que hablemos de un movimiento con velocidad constante, por ejemplo el MRU, la velocidad media va a ser igual a la velocidad instantánea, ¿sí? Entonces no nos vamos a complicar con eso, ¿bien? Entonces voy a- creo que, bueno, voy a borrar aquí para ver cómo podemos nosotros hacer un cálculo, voy a borrar, un cálculo rudimentario, ¿ya? Un cálculo rudimentario de la velocidad instantánea. Entonces, a ver, voy a correr este título para arriba, aquí. Uy,
aquí, ya, para tener espacio. Ahí. Entonces, vamos a hacer otra vez el grafiquito, ¿ya? Vamos a hacerlo más bonito, ya rayé mucho el anterior, ¿sí? Ya. Entonces aquí vamos a tener tiempo en segundos y aquí los X en metros, ¿cierto? Y acá, bueno, si ustedes recuerdan, teníamos los puntos 00, ¿cierto? Estoy acá, estoy aquí. El uno estaba con el uno, o sea, teníamos el uno uno, ¿no? Aquí voy a recordar aquí, este es el uno, este es el uno, ¿cierto? ¿Ya? Teníamos el 2 4, ¿cierto? Porque cuando t vale 2 x vale 4. Recuerden que a valía uno. Entonces, vamos a colocar aquí 2. A ver, si esto es uno, 2, 3, 4. O sea, el 4 estará como por acá, ¿no? Se me va a acabar el... Voy a hacerlo aquí mejor, para que no se me acabe el espacio. Entonces, 2 con el 4 estaría más o menos por aquí, ¿ya? Ahí. Y el 3 lo teníamos con el 9, ¿sí? Entonces el 9 supongamos que está más arriba, ¿no? Como por acá, digamos. ¿Sí? Unimos la gráfica, vamos a hacerlo con un color llamativo aquí, ¿cierto? Y nos daba, como ya dijimos, una llevada parábola, ¿sí? Ya, entonces esta parábola, la verdad que no veo muy convincente aquí, voy a tratar de hacerlo más, eh, más suave. Voy a tratar de hacerlo más suave, ¿ah? O sea, voy a hacerlo así, más así, ¿ya? Eh, eh, Vamos a rescalar estos números para que sea más o menos coherente esta cosa, ¿no? Ya. Entonces tenemos el 00, ¿cierto? Vamos a colocar el uno por aquí más espaciado. El uno con el uno, ¿cierto? El 2 lo vamos a colocar por acá. 2 y el 3, digamos, para ocupar más el espacio, ¿no? Entonces el 2 dijimos que estaba con el 4, más o menos aquí por aquí, ¿sí? Y el 3, ¿cierto? Está con el 9, más o menos por acá. Sabemos que esto no es exacto, solamente para mostrar el punto. Ya, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros queremos encontrar la velocidad instantánea, ¿vale? Es decir, la velocidad media en un instante particular de tiempo, no en un intervalo. Yo lo que solía hacer era calcular la velocidad instantánea, perdón, la velocidad media en un intervalo, entre uno y 2, entre 2 y 3, entre uno y 3. Pero ahora yo no quiero calcularla en un intervalo, sino que quiero calcularla en un punto, en un instante, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer un ejercicio acá. Voy a decir, ¿cuál es la velocidad instantánea en un instante de tiempo preciso? Voy a colocar aquí en minúscula, t igual a, eh, no sé, 3 segundos, ¿ya? Me estoy preguntando a mí mismo, aquí me faltó el signo de interrogación, ¿ya? ¿Cuál sería la velocidad instantánea en 3 segundos? No en un intervalo, sino que exactamente en tres segundos, ¿ya? O sea, en este punto, ¿sí? En este punto. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Entonces, eh, primero, yo pienso que lo más pedagógico es usar los números primero y después ustedes, cuando ya tengan claro lo que está ocurriendo con los números, vamos a dar la interpretación geométrica de por qué el resultado que estamos obteniendo, ¿de acuerdo? Entonces, partamos con lo más simple. Si yo quiero calcular la velocidad eh, instantánea en este punto, t igual a 3 segundos, ¿cierto? Yo no sé calcular la velocidad instantánea. Lo único que yo sé calcular es la velocidad media. Y la velocidad media se define como un x final menos un x inicial dividido por un t final menos un t inicial. O sea, necesariamente hay un intervalo, ¿ya?
Entonces yo digo, chuta, estoy condenado a usar intervalos grandes, por ejemplo, de 2 segundos a 3 segundos, como hacía antes, o peor aún, de 1 segundo a 3 segundos, sí, puedo hacerlo, pero ahora yo digo, si yo quisiera calcular la velocidad instantánea en el 3, tal vez, tal vez podría aproximarme a ese valor si el intervalo que tomo para calcular mi velocidad media es chiquitito, es chiquitito. ¿Mm? Es un trucazo que pienso, digamos, y la gente, los físicos lo pensaron en esa época. Entonces, ¿qué pasaría si yo, en vez de tomar, por ejemplo, el intervalo de 3 a 4, tomo, por ejemplo, un intervalo chiquitito? Por ejemplo, aquí estaría, no sé, estoy inventando, 3,1, ¿ya? O sea, cerquita del 3, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasaría si yo uso eh, como T final, digamos, el 3,1 en vez de usar el 4 o el 5? Uso un número cercano al 3. Entonces, ese 3,1 tendrá digamos, su X cercano a 9, un poquito más que 9, ¿ya? Y calculo la velocidad media en ese intervalo chiquitito, de 3 a 3,1. ¿Ya? Entonces, calculémoslo. Calculemos la velocidad media en ese intervalo, ¿ya? En ese intervalo. Llamémosle velocidad media 1, ¿ya? Porque es un valor que voy a obtener. Entonces, digamos, si aquí, bueno, que voy a escribirlo, ¿ah? X final, que ya hay que calcularlo, ¿cierto? Menos el X inicial, ¿cierto? Menos el X inicial, dividido por T final, menos T inicial, ¿sí? Esa es la formulita que conozco. Entonces, el T inicial es 3, ¿sí? O sea que T inicial, ¿cierto? Es 3 segundos, no se olviden de la unidad, 3 segundos. Y el X, ¿cierto? El X inicial, vale decir, el X que le corresponde a 3 es como ya sabemos 9 metros, ¿sí? Ya. Si T final ahora, como lo elegí cercano, T final, ¿cierto? Lo elegí 3,1, 3,1, ¿cierto? Segundo, ¿cierto? Tengo que calcular su X correspondiente, o el X final en este caso, ¿no? Que sería 3,1 al cuadrado, porque acuérdense que esto es, tengo que elevar al cuadrado para encontrar el X. Entonces, si usted hace 3,1 al cuadrado, le va a dar, voy a colocarlo aquí, 3,1 al cuadrado, ¿cierto? Si usted lo calcula eso, te va a dar 9,61, 9,61, ¿cierto? Metros, ¿sí? ¿Sí? Ya. Entonces, em, hagamos la velocidad instantánea. O sea, perdón, la velocidad media en ese intervalo chiquitito. Sería X final menos X inicial. O sea, serían 9,61 metros, ¿cierto? Menos 9 metros, que es la posición inicial, ¿cierto? Dividido por tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final es 3,1, ¿cierto? Segundos, menos tiempo inicial, que lo elegimos, que es 3 segundos, ¿no? Bueno, esto te da, si usted lo hace aquí, te da 6,1 metros partido por segundo. Esa sería entonces la velocidad media eh, en, en el intervalo chiquitito de 3 segundos a 3,1 segundos. Ahora, ¿por qué? Quizá usted se está preguntando, ¿por qué estoy tomando intervalos chiquititos? Y te voy a explicar al tiro por qué. Si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan, yo dije que la velocidad media
es la pendiente de la gráfica, ¿sí? Y también dije que cuando la gráfica era una línea recta, la pendiente es constante. Pero esta gráfica no es recta, es una curva. Por lo tanto, la pendiente no es constante y en cada punto hay una pendiente. Entonces, cuando yo considero, por ejemplo, supongamos que yo te pido calcular así como solía hacer, calcúleme la velocidad media entre 2 segundos y 3 segundos, así como hacía antes con intervalos grandes. Lo que en real, y usted hace eso, o sea, si tú harías el 9 menos 4 dividido por 3 menos 2, esa velocidad que te da media, en el fondo es la pendiente de esta recta tangente que une estos dos puntos azules. Esta es una recta tangente. Esta es una recta que une, no es una recta tangente, es una recta que pasa por estos dos puntos, ¿ya? Y la pendiente de esta recta es la velocidad media que tú calculaste, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trucazo acá? Si tú te fijas, por ejemplo, si yo ahora me doy cuenta de que en cada punto de la curva azul, la recta tangente a cada punto representa la velocidad instantánea. Yo dije que aquí la velocidad media era la que une estos dos puntos. Pero, por ejemplo, la velocidad en este punto, o sea, en dos, sería la recta tangente a la curva en ese punto. Esa es la clave del asunto. Si yo tengo una curva, la recta tangente a la curva en ese punto, la recta tangente a la curva en ese punto, representa la velocidad instantánea en ese punto, ¿ya? Por lo tanto, como yo estoy interesado en calcular la velocidad en 3, este es mi problema, 3 segundos, entonces lo que en realidad quiero yo encontrar es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 3. Entonces, la recta tangente, ahí me quedo medio afuera, es la recta tangente aquí en ese punto, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi objetivo es encontrar la pendiente de esta recta tangente a la curva amarilla, ¿cierto? En el punto 3. Entonces, ahora yo digo, bueno, aquí, ahora usted va a visualizar con números que si yo me voy aproximando al 3, vale decir, estoy tomando intervalos chiquititos de 3 a 3.1, el valor que obtuve no va a ser exactamente el valor de la velocidad instantánea en 3, pero va a ser cercano a él, va a ser cercano, ¿ya? Estoy aproximando. Entonces ahora yo me pregunto, ¿y si tomara un intervalo aún más chico que entre 3 y 3.1? Tal vez el valor de la velocidad media que yo obtenga es más cercano al valor real de la velocidad instantánea en 3. Hagamos eso. Tomemos un intervalo más chico. O sea, tomemos un punto que está mucho más cerca del 3, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tomar aquí, usted se va a dar cuenta al tiro de lo que va a pasar aquí. Recuerda el valor que obtuvimos, 6.1, no lo olvide, 6.1. Entonces, vamos a tomar ahora un intervalo más chico, o sea, vamos a decir que nuestro tiempo inicial, bueno, ese sigue siendo 3, ¿no? Se está fijo, ¿no? Sigue siendo 3 segundos, ¿ya? Pero nuestro tiempo final va a ser no 3.1, sino que va a ser más chico. Por ejemplo, va a ser 3.01, o sea, 10 veces más chico, o sea, que el punto que estoy considerando está 10 veces más cerca, el intervalo es 10 veces más chiquitito, ¿ya? Entonces, si yo hago aquí, bueno, ya sabemos el X final, perdón, el X inicial sigue siendo 9, ¿cierto? Si usted hace 3.1 al cuadrado, aquí lo tengo, te da el X final, ¿no? El X final. Te va a dar 9.0601, ¿ya? Una cifra significativa. Entonces ahora tú puedes calcular la velocidad media otra vez, ¿cierto? De nuevo, tomas el X final, eso, menos el X inicial, 9, restas estos dos, ¿cierto? Y al hacer eso, se los dejo de tarea,
usted obtiene 6,01 metros partidos por segundo. ¿Ya? Entonces, mira lo interesante. En el caso anterior, nosotros tomamos como t inicial el 3 como siempre, y el t final lo tomamos como 3,1. O sea, para que usted lo pueda visualizar. Supongamos que aquí está el 3 y nosotros tomamos aquí el 3,1. Estaría, supongamos que por aquí. ¿Ya? Pero, y obtuvimos una velocidad instantánea de 6,1 metros por, perdón, una velocidad media, metros por segundo. Ahora, en el segundo caso, tomé un intervalo más chico, o sea, tomé 3,01, o sea, estaría como por acá, ¿ya? Este sería el 3,01. Y calculé la velocidad media y me dio 6,01. Entonces, si tú comparas la velocidad media que me dio con este intervalo, digamos entre comillas grande, ¿no? Y después achiqué el intervalo 10 veces, el número que obtuve es más cercano a 6, porque 6,1, ¿quién es más cercano a 6? ¿6,1 o el 6,01? Este es mucho más cercano a 6. ¿Ya? Entonces, lo que yo aprendo es que cada vez que achico el intervalo, me estoy acercando cada vez más al punto 6 metros partidos por segundo. Entonces, aquí se los dejo de tarea. Hagan el caso más exagerado todavía. En vez de tomar 3,01, tomen 3,001, o sea, 100 veces más chico todavía. ¿Ya? Aquí el que ustedes van a obtener acá, eh, bueno, les doy el resultado al tiro. Eh, de hecho, quizá tú ya extrapolando, ya más o menos intuyes cuánto te va a dar la velocidad media. Te va a dar 6. Háganlo por favor, hagan ese ejercicio, eleven esto al cuadrado, hagan la velocidad media, réstenlo y te va a quedar 6,001 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la genialidad de los físicos de la época? Ellos dijeron, bueno, cada vez que el intervalo se achica más, cada vez me aproximo más al número 6 metros por segundo. Entonces, si yo me aproximara infinitamente al 3, ¿ya? Esto es un concepto sutil, esto se llama límite, ¿cierto? Cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, así se simboliza. El límite, vale decir, te acercas tanto al punto 3, pero no lo tocas, sino que te acercas infinitamente, entonces el valor exacto, ojo aquí, exacto, de la velocidad media en 3 segundos, en 3 segundos, es exactamente 6 metros por segundo. Exactamente, ¿ya? Entonces, ¿qué concluimos acá? Nosotros concluimos, eh, vamos a hacer una simbología nomás, simplemente para que tú puedas ver cómo simboliza. Decimos que la velocidad instantánea, o en adelante le vamos a llamar v a secas, ¿ya? No le vamos a poner más el sombrerito porque sombrerito significa medio. La velocidad instantánea es simplemente v. La velocidad instantánea es el límite. Ojo aquí, ya sé que ustedes no conocen todavía este concepto, no se preocupen, es simplemente el lenguaje nuevo. ¿Ya? Cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, esta flechita significa tiende a cero, no es cero, sino que tiende a cero. ¿Ya? De la velocidad media, vale decir, el x final menos el x inicial dividido por t final menos t inicial, ¿ya? Esto que está acá es lo que me va a dar, ¿cierto? La velocidad instantánea, ¿ya? Que en adelante llamaré velocidad, velocidad a secas. ¿Ya? Velocidad instantánea, velocidad a secas. ¿Entiendes? Entonces ahora, eh, yo sé que esto es complicado entenderlo al principio y es muy normal, así que por favor no se vayan a frustrar. Si no entienden al tiro, está bien, es normal. Todos estos son conceptos nuevos que cuesta digerirlo al principio. ¿Ya? Yo quiero enfatizar aquí, digamos como para terminar ya, yo quiero invitarles a tratar de visualizar de manera geométrica lo que estuvo pasando aquí en números, ¿ya? Lo que evidenciamos con números es que las velocidades medias en intervalos cada vez más chicos
se acercaban cada vez más al valor de la velocidad instantánea. Entonces, lo que yo quiero mostrarles acá ahora con una gráfica ya un poco más didáctica, ¿cierto? Voy a hacer una curva un poco más decente aquí para que ustedes vean mejor qué es lo que está pasando aquí. Ya, ahí sí. Entonces, eh, yo tenía acá una gráfica, bueno, posición tiempo, ¿no? Posición tiempo, siempre es importante colocar esto. Y acá yo tenía un punto donde yo quería calcular la velocidad instantánea, que yo elegí que sea 3, ¿ya? En mi ejemplo. Entonces, lo que yo hacía era tomar intervalos cada vez más chicos, vale decir, puntos que están cada vez más cercanos al 3 al momento donde yo quiero evaluar la velocidad, ¿ya? Entonces, yo dije que la velocidad instantánea corresponde a la pendiente de la recta tangente a la gráfica. Entonces, si yo, por ejemplo, me paro en este punto, la velocidad instantánea en ese punto va a ser la pendiente de esta recta que es tangente a la curva en ese punto, ¿ya? En ese punto, o sea, ahí. Pero yo deseo calcular la velocidad instantánea aquí en 3. Por lo tanto, lo que yo estoy deseando es, voy a hacerlo con otro color, encontrar la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿ya? O sea, quiero encontrar la pendiente de esta recta tangente, llamémosle L1, ¿ya? O sea, si yo encuentro la pendiente de esta recta tangente en este punto, encontré la velocidad en ese punto. Pero ¿qué hice yo? Yo me fui acercando al punto 3. Primero era 3.1, después era 3.01, después era 3.001 y así hasta el infinito. Entonces, lo que fue ocurriendo es que en este punto, fíjese aquí, la recta era esta. En un punto más cercano, por ejemplo aquí, la recta tangente es esta. Y en un punto más cercano, la recta tangente es esta. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted concluye? Que a medida que te acercas al punto 3, las pendientes de las rectas en cada punto van a ser cada vez más parecidas a L1, o sea, a la que te interesa. ¿Sí? Si yo tuviera algo móvil aquí, no, si tuviera una pizarra real, ya se los puedo mostrar en la pizarra, usted mismo con un palito puede ponerse aquí y empezar a ver cómo este palito, como recta tangente, moverse con la curva y te vas dando cuenta que a medida que los puntos se van acercando al punto 3 de interés, las pendientes de las rectas tangentes, las rectas tangentes se van acercando a L1, que es la recta de interés. ¿Sí? Entonces, eso es la razón de por qué las velocidades medias se acercaban al valor 6, que en este caso era lo que estábamos buscando. ¿Bien? Eh, ok, entonces ya llevamos más o menos una hora, no les quiero colapsar. En la siguiente clase ya vamos a introducir ya eh, el concepto de aceleración, ¿ya? Ya con las ecuaciones. Así que les pido encarecidamente, alumnos, que estudien del apunte 1, ¿ya? El apunte 1, ahí está la materia, creo que el mismo ejemplo que estaba ahí lo hice ahí, ¿ya? Y adelántense, por favor, en la ecuación, ¿ya? La ecuación de la aceleración, la ecuación de itinerario de la aceleración, el autor ahí la demuestra. Yo lo voy a hacer en clase, por supuesto, pero él demuestra, ¿cierto?, que la distancia recorrida cuando hay aceleración constante, ¿cierto?, es velocidad inicial por el tiempo, ¿cierto?, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso uno lo hemos visto, por supuesto. No sé cómo se calcula A, esto no sé qué es lo que es, esto tampoco sé lo que es, pero este es nuestro objetivo, llegar a esta ecuación de itinerario, cuando el movimiento es acelerado pero de manera uniforme, ¿ya? Así que, por favor, adelántese en saber cómo es esto, cómo se define. Yo lo voy a ver en clase de nuevo y lo vamos a ver bien, pero sería bastante bueno que usted se adelante como para que la clase sea mucho más fluida, ¿ya? Así que yo lo dejo por ahora, voy a subir el video ahora, probablemente ya esté listo un ratito más y nos vemos el jueves. Que estén muy, muy, muy bien.